Bueno, Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Muchas gracias, ¿verdad?, a los que han llegado. Y un saludo a los que se van a unir a través de YouTube, que van a ver esta programación, o a los que van a verla a través de Facebook. Bendecimos a todos los hermanos, amigos y pastores de todos los ministerios. Amén. Vamos entonces en esta tarde, ¿verdad?, a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 3. Y como íbamos diciendo, este mes vamos a estar hablando de la bendición, ¿verdad? Vamos a estar hablando de la bendición. Y en esta tarde yo quiero hablar sobre, el título es Bendecidos en todas las áreas. Vamos a hablar durante el mes de todas las bendiciones que Dios nos da en todas las áreas. Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Bendecidos en todas las áreas. Y el tema más o menos es la redención en Cristo Jesús. Estableció, mira qué interesante, seguridad y bendición para todo hombre y mujer que cree en Él. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él estableció, ya eso está sellado, seguridad y bendición para ti si tú vienes a Él y si tú crees en Él. Quiero que me presten atención, no quiero otro movimiento. Génesis 12, 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, todos lo tienen, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Tres cosas tiene este versículo. Dice, primero, vete. Segundo, voy a hacer una nación, te voy a hacer una promesa y te voy a bendecir. Pero también voy a bendecir a los que te bendicen. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y número 4, y en ti serán benditas todas las tribus de la tierra. Este versículo tiene 4 partes. El primero es la obediencia. El segundo, y entre la obediencia está la fe. El segundo es la promesa. El tercero es que Dios va a bendecir a los que bendicen a Abraham y a sus hijos. Y número 4, que por medio de Abraham vendrá la bendición a toda la tierra. Ahora aquí, vamos a ver. El pecado de desobediencia, escucha bien, que el hombre cometió en el huerto del Edén, trajeron condenación y maldición. Dice, maldita será la tierra por tu causa. Eso está en Génesis 3:17. Si el pecado es el que trajo la maldición, Dios no trajo maldición, es el pecado que trajo la maldición. Dice, por causa del pecado. Dice, no es por mi causa, dijo Dios. Dice, maldita será por tu causa, Adán. Tú has provocado este caos, el pecado que cometiste de desobediencia. Tú has provocado este caos. Dice, entonces con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y bueno, ahí empieza, ¿verdad? No solamente la pobreza espiritual, porque vino la muerte espiritual, vino la muerte física y también vino la pobreza, porque tenía Adán que trabajar duro. Dice que la tierra le produjo cardos y espinos. Si antes, ¿verdad?, que viniera el pecado, dice la Biblia que había como una agüita que salía de abajo de la tierra, y eso eran unos frutos preciosos, ¿verdad?, que había. Pero el pecado trajo maldición. Pero mira qué interesante, inmediatamente que el hombre pecó, dice la Biblia que Dios cubrió su desnudez, porque el pecado del hombre trae desnudez, te hace ver desnudo ante Dios. Y la cosa más horrible que hay es estar desnudo ante Dios. Pero Dios cubrió la desnudez, pero no solamente cubrió la desnudez, dice que hizo una promesa de redención. Y esa redención dijo que vendría a través de la misma simiente de la mujer. Mira qué interesante, la mujer fue la primera, dice la Biblia, que transgredió, que pecó contra Dios. Pero mira
compasión de Dios. Dios es un hombre, un Dios de compasión. Algunos se tiran contra Dios, contra la palabra. Ellos no quieren saber de Dios. Dice, Dios es malo. No, Dios es un Dios de compasión. La mujer pecó, pero Dios se compadeció de ella. Aunque la mujer fue la primera que desobedeció, Dios usó la caída de la mujer para restaurar a toda la humanidad. The women was the first to sin, but God used the downfall of the women to give the world a promise of redemption through the same woman that had sinned. See, that's the love of God for us. That He didn't leave you there. He takes you out of your downfall and He brings you up to Him. So that's what God did to the women. Y miren ustedes, Dios usó su caída, vuelvo a repetir, para restaurar a toda la humanidad, enviando su Hijo Jesús, nacido de mujer, para salvarnos. Y este es el amor de Dios. Como dice San Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú hoy puedes creer en Dios y tú hoy puedes tener vida eterna si tú vienes a Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra del Señor. En otras palabras, hermanos, el deseo de Dios es que todo hombre y mujer que nazca obtenga salvación. Pero también la maldición vino por causa del pecado. El deseo de Dios, quiero que escuches en esta tarde, es que tú prosperes. Si tú no has prosperado en tu vida, si algo mal ha pasado en tu vida, no es culpa de Dios. Como dice el pastor, es culpa de que algunas veces tomamos decisiones erróneas. Es culpa de que no hemos encontrado el camino correcto. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, el deseo de Dios es que tú prosperes. Que tú prosperes físicamente, que tú prosperes espiritualmente y que tú prosperes materialmente. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él compró tu redención. Él compró la redención y cuando Él te redimió de la ley del pecado y de la muerte. Toda maldición quedó crucificada en la cruz del Calvario. Dice, maldito el que muere en una cruz. Jesús se hizo maldición por nosotros. Por lo tanto, un creyente en Cristo no tiene que estar llorando, no tiene que estar en desgracia, porque tú tienes un redentor que se llama Jesús de Nazaret. Vuelvo a repetir, ese es el deseo de Dios. Y ese deseo solo se puede cumplir cuando el hombre acepta el medio establecido por Dios para ser restaurado. O sea, Dios quiere que todo hombre se salve. Dios quiere que todo hombre prospere. Pero tú tienes que venir a través del medio. Y el medio es Jesús. Él es el único, amén. Dice Pedro, para algunos que creen en Pedro, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solo Cristo y solo Cristo puede salvarte y solo Él puede redimirte de la maldición del pecado. Pero tú tienes que vivir, por supuesto, bajo el nuevo rudimento de la nueva criatura y tienes que aceptar a Jesús, que es el camino al cielo. De otra manera, si no vienes a Él, no puedes venir a mí, porque dice el Señor en su palabra para que tengáis vida eterna y vida en abundancia. Él dijo, yo soy el que doy la vida abundancia. Ahora bien, cuando sucedió esto, la Biblia nos enseña que por muchos años, fíjate, por muchos años el hombre vivió alejado de Él. Dice que el hombre buscaba, mira, porque es que vino ese deseo de salirse de la voluntad de Dios, de buscar a Dios por medios que no son correctos. Porque el pecado trajo que el hombre buscara a Dios por medios que no eran correctos. Y dice que por muchos años el hombre trató de acercarse a Dios haciendo sacrificios vanos. Dice que ponía su fe en otros dioses, incluso en las piedras. Y pasaron muchos años, pero Dios nunca se olvida de sus promesas.
Él le había prometido a la mujer que de su simiente saldría el Salvador. Él le dijo a la mujer: la serpiente te va a herir en el carcañal, te va a lastimar. La serpiente te ha lastimado. La serpiente ha lastimado al hombre que no tiene a Cristo, pero tú le herirás en la cabeza. Y eso sucedió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. La promesa estaba allí desde que el hombre pecó. Desde el mismo momento en que el hombre pecó en el huerto del Adán, Dios le hizo una promesa. Y aunque habían pasado años, la promesa estaba presente, pero Dios estaba esperando el preciso momento. Porque ¿qué dice la Biblia? Cuando se cumplieron los tiempos en Gálatas, dice: apareció Cristo. Porque Dios es un Dios de tiempo. Tú no empujas a Dios, tú no le dices a Dios cómo hacer. Él es un Dios de tiempo. Él conoce los tiempos, aleluya. Y no importa los procesos por los cuales nosotros pasemos, si estamos en las manos de Dios, Dios es un Dios de tiempo, y Él no se olvida ni se retracta de las promesas que Él te ha hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Y pasaron muchos años, pero Dios estaba esperando cumplir esta promesa. Y en los versículos que leímos en Génesis capítulo 12 del 1 al 3, Dios comienza, aleluya, a cumplir esa promesa. Qué lindo, gloria a Dios. Acuérdate cuál es el tema de este día. Dios ha hecho redención para salvarte, pero para tu prosperidad. El pecado es el que tiene al hombre en desgracia. Y yo quiero decirte que el dinero no precisamente es una bendición. Hay gente que tiene mucho dinero, pero está bien pobre espiritual. Y está bien triste y solo viven en ansiedad. Pero Dios sí quiere que tú tengas dinero. Claro que sí. Él quiere que tú prosperes. Él no quiere que tú andes comiéndote las uñas. Él ha provisto en la cruz del Calvario provisión para ti. A lo mejor no $1 millón, pero sí lo necesario para que tú vivas libre de deuda, para que tú vivas en victoria, para que tú pases por esta tierra y puedas gozarte y decir: yo sé que mi Redentor vive. Él es el dueño de la plata y del oro. Él es el que te saca adelante. Amén. Entonces Él estaba esperando el momento, y en los versículos, vuelvo a repetir que leímos, Dios llama a Abraham. Y Abraham, dice la Biblia, era descendiente de Sem. Si regresamos a la historia, cuando Noé, ¿verdad?, construyó el arca y entró en el arca, si salió del arca, ¿verdad?, dice que Noé falló en ese momento aparentemente. Y sus hijos, ¿verdad?, uno de ellos cubrió su desnudez, pero otro se burló de su padre. Se burló de la autoridad. De la autoridad no se puede burlar uno. Uno tiene que respetar las autoridades, porque dice que son puestas por Dios. Y dice la palabra del Señor que Noé, ¿verdad?, maldijo a sus hijos, pero a Sem lo bendijo, porque fue el que cubrió la falta de su padre. Por eso la Biblia dice: es principio de bendición. Hoy no vamos a hablar de eso, porque vamos a hablarlo en otra ocasión, pero hay un principio de bendición para que tú prosperes, y es: honra a tu padre y a tu madre. Hay mucha gente en pobreza porque no sabe y no quiere honrar a su padre y a su madre. Usted tiene que honrar a su padre y a su madre. No importa lo que el papá y la mamá hayan hecho, usted tiene que honrarlo, usted tiene que bendecirlo. Eso no quiere decir que usted va a seguir los pasos de papá y mamá si están mal, pero usted tiene que tener en su corazón compasión, perdón y misericordia por ellos, porque esos son los que Dios usó para que usted tenga la oportunidad de vivir en esta tierra y poderse ganar la gloria y poderse ganar galardones en el cielo. Bueno, seguimos. Y Dios llamó a Abraham, y Abraham era hijo de Sem, hijo de uno de los hijos de Noé que él había bendecido. Y Dios, ¿verdad?, miró a Abraham. Dios consideró que Abraham era digno, o que él podía trabajar con Abraham. Sí, porque Dios te mira y Dios considera si Él puede trabajar contigo. Hay gente con que no se puede trabajar, hermano, pero Dios consideró que Él podía trabajar con Abraham. Pero mira qué interesante. Abraham era un señorón que vivía en Ur de los Caldeos. Abraham no necesitaba salir de esa tierra. Si él estaba bien, él estaba bendecido allí. Él no estaba pobre. Él no estaba pobre, él estaba
bendecido en Ur de los Caldeos. Y esta ciudad era una ciudad muy próspera, pero también era una ciudad muy idólatra. Y Dios, vuelvo a repetir, miró el corazón de Abraham y vio en él una persona digna, con el cual él podía trabajar, y Dios lo llamó a salir de la idolatría. Sí, el Dios que nosotros servimos no ha cambiado. Dios sigue llamando a los hombres a salir de la idolatría. La Biblia dice en el Salmo 15, los ídolos no tienen poder. Dice, tienen boca, pero no hablan. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen pies, pero no andan. Por favor, tienen manos, pero no te pueden tocar. Y semejante a ellos son los que se doblan ante un ídolo, dice la palabra del Señor. Dios es el creador. Él es el que creó los cielos y la tierra. Y mire, hermanos, mucha gente y en muchas naciones y en muchos países, ¿sabe por qué hay ídolos? Porque es un negocio redondo. Sí, la gente que vende los ídolos, los pinta, lo pone bien bonito, un vestidito, hasta le ponen a María hasta unas pestañas larguísimas. ¿Usted se imagina a María con pestañas postizas, hermanos? Y hasta uñitas pintaditas bien bonitas, rosaditas. ¿Sí? Es un negocio. Y luego lo venden a gran precio estas estatuas. ¿Y qué pasa? Amarran a los hombres a la idolatría. Y la amarran por generación de generaciones. Llevan un yugo de tradiciones de sus abuelos y de sus tatarabuelos que ni conocieron. Dice, no, yo no me puedo salir de esta religión porque mi abuelo, mi tatarabuelo y mi qué sé yo, trastabuelo también la practicaban. ¿Y cómo es eso si usted ni conoció a su tatarabuelo? Y todas esas cosas son cosas que Dios aborrece, son amarre. Y era necesario que para que Abraham fuera bendecido y nosotros fuéramos bendecidos en Abraham, saliera Abraham de Ur de los Caldeos, y tenía que dejar la idolatría, porque hay veces la idolatría es el lugar cómodo donde tú te sientes tan cómodo porque ahí tú has estado por años de años y te sientes muy difícil dejar eso. Esto es imposible, no puedo. Sí puedes, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y para que Abraham fuera bendecido, y gracias a Dios que Abraham obedeció. ¿Qué hubiera sido de nosotros? Si Dios llama a Abraham, bueno, a lo mejor llama a otro, ¿verdad? Él debía de obedecer a Dios. Sal de tu tierra y de tu parentela. Sal del lugar cómodo donde tú estás. Deja a esa gente idólatra. Salte de ahí, no te quedes más ahí. Si quieres redención, si quieres ser prosperado, si quieres ser bendecido. Y yo creo que Dios le está diciendo a mucha gente hoy en día, you got to get out of there. You have to get out of the idolatry, because otherwise you're not going to be blessed. In order for you to be blessed, you have to get out of those places where you're going down instead of up. Because you only can go up if you look to God. You cannot go up if you look down. You cannot go up if you look to the image of men. You got to look to the image of that one that created all things. And that is God. And His Son Jesus Christ, who died for you in the cross. Aleluya. Y sin obediencia no hay bendición. Así que debemos de obedecer. Y Dios le dijo a Abraham que se fuera a la tierra que él mostraría. Y Dios le estaba pidiendo a Abraham que obrara por la fe. Oye, porque no me diga usted que no se requiere fe en Dios. Él era un señorón. Dejar su casita, todas sus cositas. A su papá por allá por el camino, se le murió su papá en el camino. Pero lo peor de todo, a la tierra que yo te mostraré. Que Dios te diga, sal de la idolatría y aquí está el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero a Abraham no le mostraron ningún camino. Le dijeron, tú obedeces, sal y no te preocupes, en el camino yo te voy a mostrar para dónde vas. Pero a nosotros se nos ha puesto bien fácil. Y todavía hay gente que no quiere obedecer a Dios, que no quiere obedecer la palabra. Y vuelvo a repetir, sin obediencia no hay bendición. Y Dios le dijo a Abraham que se fuera a la tierra que él mostraría. Y Dios le estaba pidiendo a Abraham que obrara
por fe, vuelvo a repetir. Y eso es lo que hizo Abraham. Él obró por fe. La Biblia dice, por la fe Abraham. Sí, Abraham tuvo fe. Y yo creo que le fue muy difícil, vuelvo a repetir, a Abraham dejar sus comodidades y las tradiciones de su familia, donde él se había criado. Pero vuelvo a repetir, gloria a Dios y gracias a Dios, que Abraham obedeció y salió por pura fe. Dice la Biblia que no sabía ni para dónde iba. Y vuelvo a repetir, así se sienten algunos cuando Dios les está pidiendo que cambien de religión, o que abandonen toda forma de paganismo, o que abandonen toda forma de idolatría, y que abracen completamente la nueva fe que es en Cristo Jesús, solo en Cristo Jesús, para que entren en total bendición. Porque la maldición se tiene que romper en nuestras familias. Así es. Gloria al Señor. Y Dios escogió a Abraham para cumplir por medio de su descendencia la promesa de redención que él le había hecho a la mujer que había pecado. Qué lindo Dios. Sí, hay mujeres que se sienten tan inútiles, se sienten tan pobres. Y hay hombres que golpean a las mujeres también y las hacen sentir como que no son nada. Pero yo te quiero decir en esta tarde, mujer, que tú eres preciosa para Dios. Porque Dios socorrió a la mujer primero. Le dijo a la mujer, esta serpiente te hiere en el calcañar, pero es a través de ti cuando tú des a luz al Hijo de Dios que el enemigo será aplastado. Y hermanos, eso es el comienzo de la bendición para los hijos de Dios. Nosotros tenemos al enemigo debajo de la planta de nuestros pies, no en nuestra cabeza. No, Señor. Por eso al diablo ni un punto se le da. El diablo no está sobre nuestra cabeza. No te dejes poner al diablo en la cabeza cuando Dios te ha puesto a ti por cabeza. Dice, serás cabeza, lo que leyó la hermana al principio, y no cola. Te bendeciré en la ciudad y te bendeciré en el campo. Tú puedes estar bien abajo, pero Dios te está bendiciendo. Tú puedes estar alto, pero Jehová Dios te está bendiciendo. Así es. Gloria al Señor, aleluya. Bendito Dios. Y vuelvo a repetir, Dios escogió a Abraham y le dijo a Abraham, en tu simiente, Génesis 12, del 1 al 3, en tu simiente serán benditas todas las tribus de la tierra. ¡Wow! Abraham fue un hombre de fe. Salió. Y dice la Biblia que Abraham salió y donde él llegaba, él construía un altar. Pero en el altar no ponía imágenes. Era un altar de piedra. Y ahí él adoraba a Dios. Yo no digo que no hagas una iglesia bonita para el Señor. Pero ¿sabes qué? A Dios no le interesa una iglesia bonita precisamente. Qué bueno que podamos construir un templo para Dios. Qué maravilla, pero a Dios lo que más le interesa es tu vida. Dice la Biblia, Pedro dijo que nosotros somos piedritas vivas y que nos acerquemos al Señor Jesucristo, quien es la piedra del ángulo. Él es la piedra grande y tú y yo somos las piedritas chiquitas que tenemos vida porque la piedra grande nos ha dado vida. Dale gloria a Dios en esta tarde. Aleluya. Nuestro Salvador Jesucristo nació de esa simiente de Abraham. Dice que Él vino a restablecer y establecer orden en la vida del hombre perdido. Si tú no tienes a Cristo como Salvador, yo quiero decirte en esta tarde, estás perdido. Porque Jesucristo es el camino al Padre. Mira, le dijo Él a su discípulo, mira, ¿no conoces el camino? Yo soy el camino al Padre. Ayer leíamos, ¿verdad? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Yo soy el camino. Si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Y para qué quieres ver otra cosa? Si cuando miras a Cristo ya miras a Dios. Aleluya. Bástate mi gracia. Mira a Cristo para que te puedas levantar de la condición caída en la que vives. Y Él vino a restablecer y poner orden en la vida del hombre perdido. Pablo nos dice en Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aleluya.
Sabed, dice Pablo, por tanto, que los que son de la fe, ¿cuántos son de la fe en esta tarde? La fe en Dios, no la fe en el hombre, no la fe en los ídolos, no la fe en las imágenes, no la fe en el pájaro, en el río. Algunos adoran al río. La fe. Esos, los que son de la fe de Abraham. Abraham salió de la idolatría y Abraham construyó altares que solo eran de piedra, no había nada allí. Dice, los que son de la fe, esos son hijos de Abraham. Y la escritura dice, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, y nosotros somos los gentiles, porque tú no eres judío. No. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Y de qué estamos hablando aquí hoy? De que Dios nos ha redimido de la maldición del pecado. El pecado te trajo pobreza espiritual. El pecado te trajo pobreza física. El pecado te trajo pobreza material. Pero el Señor Jesucristo nos ha redimido de la maldición. Bendito sea el nombre de Dios viviente. Por lo tanto, en esta tarde levanta tu cabeza al cielo y reclama esa bendición para tu vida, para tus hijos, para tu ministerio, para tus vecinos, para cuantos en Él creyeran. En ti serán benditas, aleluya. Y si aceptas a Cristo, si aceptamos a Cristo, esta bendición viene a pasar a nosotros. Dios hará que los cielos se abran y tu vida prospere. Nuestra vida está en prosperidad. Tú no tienes que vivir bajo la maldición del pecado. Tú puedes alcanzar la bendición de la gracia, que quiere decir favor inmerecido a través de Cristo, quien es la simiente de Abraham. Porque Jesucristo nació de una judía llamada María. Vuelvo a repetir, el deseo de Dios, diga conmigo, el deseo de Dios es bendecirme. Si yo soy creyente, ya no estoy bajo la maldición del pecado. Cristo ha prosperado mi vida. Bendito Dios. Y ¿sabes qué? Debemos de creerlo. Debemos de confesarlo. Amén. El apóstol Pablo, o el apóstol Juan, ¿verdad? Nos dice en su epístola 3:1-2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Mira, la palabra de Cristo tiene autoridad, pero las palabras de los apóstoles también tenían autoridad. Porque ellos, dice la Biblia, que ellos escribieron estas cosas siendo inspirados por Dios. Esta es la palabra de Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar. Aquí Juan está enseñándole al creyente que el creyente puede ser prosperado en todas las áreas de su vida. Así es. Y yo te estoy dando esta clave en este día para que te pongas la pila. Tenemos que pelear esta batalla por nuestros hijos. Amén. Tenemos que pelear esta batalla por nuestros nietos. Yo ya voy a tener 5 nietos. Yo ya estoy peleando la batalla por ellos. Señor, es mi simiente. Tú dijiste que están bendecidos. Bien. Están bendecidos. Y hermano, tenemos que pelearla porque el diablo nos ha robado mucha bendición por no haber creído en Dios. Pero ahora ya tú no eres del diablo. Tú eres hijo de Abraham por la promesa que Dios hizo y por la fe. Amén. Tú estás en otra estatura. Ya tú no estás allá tirado. Así es. Yo deseo, dice el apóstol Juan, que seas prosperado en todas las cosas. Di conmigo, Señor, gracias. Señor, gracias. Por esa bendición Por esa apostólica. bendición apostólica. Gracias por tu Hijo Jesús, Por tu Hijo Jesús. que me ha bendecido en todas las cosas. Todas las cosas. Y que tengas salud, Tenga salud. así como prospera Como prospera tu alma. mi alma. Ahí está la bendición material, ahí está la bendición espiritual y ahí está la bendición Espiritual. física. Física también. ¿Ok? Aunque vamos a hablar en las próximas mensajes acerca de cada una de estas áreas
¿Y cuál es la razón? ¿Por qué razón algunas veces estamos lacking, estamos enllavados, o como dice la palabra, en estas áreas donde Dios ya nos ha bendecido? Así es. Mira, en una vez yo tenía muchas deudas y yo me fui a un retiro. Le digo, Señor, estoy súper endeudada, pero el Señor me dio la clave cómo empezar a salirme de las deudas. Si siempre Dios da clave para que tú puedas levantarte. Dios te puede dar la solución a tu problema. Y cuando no hay solución, Él es el que soluciona todos los problemas. Amén. Gloria a Dios. Dios está interesado, escucha, en que tu alma prospere, pero también ha hecho provisión en Jesús para todas las demás áreas. Porque tú no puedes ser un cristiano y estar comiendo basura de la calle. No, en todas las áreas. Su voluntad es que tú estés prosperado, pero tienes que creerle a Dios. Tienes que practicar la justicia y tienes que someterte a su voluntad. Tenemos que ser dirigidos por el Señor. Si el Señor dice, por ahí no, mijita, no te metas ahí. Aquí hay una niña, verá, que ya pronto va a la universidad. Pídele al Señor que te dirija. Muchos estamos mal porque no hemos pedido a Dios, no le hemos tomado a Dios en cuenta. Entonces es necesario que recibamos hoy lo prometido de Dios durante este año y durante el resto de nuestra vida. Que este mensaje sea para bendecir tu vida. Que no solamente seas prosperado en todas las áreas de este año, toda tu vida, que te sirva para entender que Jesucristo te redimió de la maldición del pecado, hecho por ti maldición, y que en Jesucristo hay provisión espiritual, material y física. Pongámonos de pies en esta tarde. Dios ha hecho provisión abundante para nosotros. Esa provisión, dice, nos alcanza a nosotros, nos alcanza a nuestra familia. No somos mendigos, somos hijos de un gran Dios, creador del universo y poseedor de todas las riquezas. Mira lo que dice la Biblia. En la casa del justo, dice Proverbios 15:6, siempre hay abundancia. Oh my God, Dios no falla sus promesas. Cuando tú crees que esa nevera se está vaciando, Dios envía los cuervos para que te la llenen si es necesario. Le quita a alguien y te lo da a ti. Bendito Rey. Yo quiero hacer la invitación en esta hora, cualquiera que está mirando a través de YouTube o de Facebook. El Señor Jesucristo vino a redimirte. Tú puedes vivir en maldición o puedes en este día tener la bendición completa de Dios. La manera es saliendo de ese mundo de pecado, de idolatría, y rigiéndote a la ley del Espíritu de la vida, aceptando a Jesús como Salvador y renunciando a toda mentira, porque ya que has oído la verdad, dice, la verdad te hará libre. Quiero orar por ti en esta hora. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dice, Señor Jesús, he oído tu palabra y en esta hora te pido perdón. Me arrepiento de todos mis pecados y te reconozco a ti como Señor y Salvador. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Por esa palabra soy salvo. Tu sangre ha limpiado mi pecado y estoy en la bendición de Abraham. Soy bendecido. Di conmigo, soy bendecido. Gracias, Señor. Oremos, hermanos, en esta tarde para que su gracia nos alcance. Demos gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado bendición, y por las bendiciones que ya vienen en camino este año y por el resto de nuestra vida. Gracias, Señor, te damos por esta palabra. Llévala al norte, al sur y al este. Bendición. Amén.